Muy buenas tardes, tengan todos nuevamente aquí en el Consulado de México en Brownsville. Tenemos este jueves, una vez más, una de nuestras jornadas informativas que nos ayudan a entender mejor todas las disposiciones que nos ayuden para estar aquí en este país, en Estados Unidos, con la mejor forma de regularizar nuestra estancia. Para quienes pueden tener ya la ciudadanía, les explicamos los procedimientos. Hay veces que las personas no lo saben y también les explicamos un poco cómo llegar a tener su residencia. Como ustedes saben, esta ventanilla informativa abrió desde mediados del 2024. Tenemos dos principales aliados. Uno de ellos es el abogado migratorio Jaime Díez, que nos dice que está en camino, pero no los queríamos dejar en espera y queríamos empezar a compartirles información. La segunda aliada, y les recomiendo muchísimo que se acerquen porque está aquí en Brownsville, es una agencia que se llama Proyecto Juan Diego. Y Proyecto Juan Diego siempre tiene toda la información al día, los cursos que vale la pena hacer, porque nos dicen con sinceridad si se puede hacer este curso en español o se tiene que hacer en inglés de ciudadanía. Le ayudan a uno cómo renovar la residencia, más allá de que nos ayudan también con otros temas que también tenemos aquí en el consulado, como la ventanilla de salud, asesoría financiera y desde luego todo lo que es la ventanilla educativa. Entonces, ¿qué es lo primero que les quiero comentar? Siempre tratamos en cada charla, justamente está llegando aquí con nosotros el abogado Jaime Díez. En cada charla les estamos compartiendo temas de actualidad, porque, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias. Siempre tenemos cada 15 días, cada 2 semanas, el clima de lo que está pasando aquí en el sur de Texas. Siempre tiene muchos cambios, muchos ajustes. Entonces, yo lo que quiero hacer con ustedes es contarles un poco primero lo que hace el consulado para que sepan las herramientas que tenemos en la mesa de allá atrás y que se pueden llevar a su casa y porque es muy importante que las tengan. Entonces, y de ahí le voy a dar la palabra al abogado que ya le dimos la bienvenida. Primero que van a encontrar esta tarjetita que dice SIAM. Es muy importante esta tarjeta porque tiene un teléfono 24 horas para búsqueda de personas que de repente no saben de ella, qué ha pasado. Bueno, llaman al teléfono 520, es un teléfono en Estados Unidos, 623-78-74. Y también quien tenga un teléfono de los que llaman inteligentes, que le pueden bajar una app, tenemos el Consulap Contigo. Es una aplicación que yo creo que vamos a apagar este micrófono tantito porque va a empezar a hacer ruido. Así cuando hable el abogado, lo prendemos y hablo ahorita yo para que no haga este ruido. Muchas gracias. Consulap Contigo es muy útil porque ahí uno puede picar un botón y tener la información de cuál es el consulado más cercano. Somos 53 consulados en Estados Unidos. Bienvenidos, el público que nos acompaña. Y de esos 53 hay 11 en Texas, 11 en la frontera y todos nos apoyamos. Y este teléfono, ahí tiene la tarjetita Consulap Contigo, está a su disposición. Y luego, ya para darle la palabra al abogado, esta bolsita también se las obsequiamos por familia, para que puedan meter aquí, no solo en un huracán, en una inundación, todos sus documentos valiosos. Hay que tener un plan de familia.
Si de repente resulta que alguna persona va a regresar a México, aquí ya tiene sus actas de nacimiento, su pasaporte, su matrícula consular, incluso los datos de la cuenta de banco, los datos de la hipoteca, el tipo de sangre y también todo lo que pueda ser información de salud. Dicho esto, vamos a pasarle ahora la palabra al abogado Jaime Díez y preguntarle qué nos puede él recomendar en lo que él ha observado en las últimas semanas. Abogado, bienvenido, para el público, sobre todo en materia migratoria o en cuestiones que tengan que ser ante un juez o ante una autoridad migratoria. Gracias. Okay. Ya se prendió, gracias. Ya. Okay. Gracias, cónsul. Sí. En realidad que sí han estado estos últimos 2 meses muy ajetreados. Una de las cosas que ha pasado es que empezaron lo que se llaman los Mega Masters. Los Mega Masters son cortes de migración en la cual les están dando 3 veces el número de casos que tienen que procesar. Entonces, los jueces, anteriormente un Mega Master es la corte inicial de una persona cuando se presenta y le dice, bueno, estos son los cargos, y su abogado por lo general revisa los cargos y la razón por la cual piensa que no debe estar aquí la persona y los acepta o dice que no los acepta, y el gobierno entonces tiene que producir algún tipo de evidencia para poder que el juez determine, ¿verdad?, si es que tú dices que no eres ciudadano mexicano, entonces ellos tendrían que producir un documento que diga que eres ciudadano mexicano, entonces ya el juez encuentra que si eres mexicano, por un ejemplo. Pero esas cortes son cortes que por lo general al juez le daban 40, 45 casos. Ahora están llegando a darles de 150 a 180 casos. La mayoría de ellos, en muchos casos, son casos que anteriormente habían estado cerrados y que los cerrados fueron reabiertos o repuestos en el calendario, y todo lo estamos viendo. Entonces, cuando uno llega a la corte es un caos, porque para empezar, a un abogado que más o menos tiene algo de trabajo le van a llegar de 3 o 4 diferentes jueces que tienen que presentarse, y entonces si tu corte dice que son las 8:30, no son las 8:30 cuando te van a ver. Cuando te van a ver, ahí van a llegar probablemente otras 40 gentes más con casos que abogados. Entonces puede pasarte todo el día allá. Eso lo hace muy difícil para poder representar a gente, porque todos los días tenemos ese tipo de cantidad de casos. Lo que hace es que al día siguiente pues la gente no tiene ni oportunidad de leer el caso anterior para poder ver qué es lo que se está tardando. Trata este caso, tampoco lo están teniendo la oportunidad para poder revisar los casos de una forma que estaban acostumbrados, ¿verdad? Porque sí, son las matemáticas son 8 por... Cada hora tiene 60 minutos, entonces en 8 por 6 son 480 minutos que tiene 8 horas. Y si tienes 200 casos, estás dedicándole más o menos, si te va bien, 2 minutos a cada caso, el cual la mayoría de la gente tiene que explicar y traducirle, ¿verdad?, qué es lo que tienen que hacer. Entonces, pues en realidad es imposible. Lo que hemos visto es que muchas veces no acaban los casos. Entonces, la gente que no va con abogado se la pasa sentada ahí toda la mañana, porque por lo general tratan de tratar a la gente que tiene abogado, porque saben que ese abogado tiene que ir a otro lugar. Y entonces ya cuando llegan a la gente, pues muchas veces a las 4 de la tarde dicen, escaneamos la corte para otro día, ¿verdad? También las cortes las están cambiando, ¿verdad? Porque entonces la primera corte la tengo con este juez, en el cual pues, yo me ha tocado traer 17, 20 casos, ¿verdad?, con ese juez, y la próxima corte se la asignan a otro juez, y así se la asignan a otro juez, y luego en la tarde me mandan notificación diciendo que la corte se canceló, que ya no es a esta hora, que es a esta hora, y sin en realidad preguntarme si yo tengo cortes a esa hora en otro lugar. Y cuando uno pide que le cambien la corte, el gobierno se objeciona, el gobierno dice que no podemos cambiar la hora. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Es que nos damos cuenta que es un sistema que están creando para que la gente no tenga derecho a ser representado en una forma que valga la pena, ¿verdad? Vemos también que en muchos casos ahora, cuando una persona presenta un caso en corte de migración y tiene la audiencia final, que es cuando va a presentar el caso,
muchos jueces están mandando una carta un día antes diciendo que la persona no califica por esto, sin dar la oportunidad ¿cómo se llama?, de presentar su caso. Eso nunca lo hemos visto, ¿verdad? Esas son apelables esas situaciones, pero primero, todo es apelable, todo es en un mundo perfecto, ¿verdad? Cuando la gente tiene dinero y tiene oportunidad para hacer, y tiene abogados y tiene jueces, la realidad es que la mayoría de la gente no tiene ni el dinero ni la capacidad para estar apelando todas las decisiones del gobierno, ¿verdad? Y eso es algo que también estamos viendo mucho en las cortes de migración. En lo que se refiere a las cortes de detención, cada vez vemos más gente que está siendo detenida que tienen DACA, ¿verdad? Que tienen permisos de trabajo basados en que son papás de militares o son esposos de militares. Gente que tenía aplicaciones de asilo, que ya hablamos que muchas de ellas no eran buenas aplicaciones. Primero porque fueron hechas cuando la persona ya tenía más de un año de estar en Estados Unidos, y segundo es porque algunas fueron hechas con la expectativa por parte de la gente y la gente que los invitaba a hacerlas, de que solamente eran unas aplicaciones que tenías que presentarte al puente, ¿verdad? O con el famoso CP1, te dejaban entrar, metían la aplicación, a los 6 meses daban un permiso de trabajo, y nunca le explicaban en realidad a la gente cuál era la base de la aplicación. Básicamente la veían como que era una forma que el gobierno estaba permitiendo que la gente emigrara a Estados Unidos, sin darse cuenta que eventualmente, cuando esa aplicación fuera revisada, no iban a encontrar que tuviera los elementos para calificar para el asilo, ¿verdad? Y iba a estar situación complicada, porque pues, en el mundo, si el mundo hubiera seguido, pues probablemente se hubieran tardado 10, 15 años, ¿verdad?, para que llegaran a esa fecha, y en esos 10, 15 años pues ya todo lo que tenías en tu país lo habías perdido, y todo lo que hice en ese país lo vas a perder porque no calificabas, ¿verdad?, para lo que estabas esperando. Entonces, esa gente también que tenía permisos, los están deteniendo. Si a eso le unes que hoy en día no tienen derecho a fianza, esas gentes, aún cuando tengan permiso, si es que entraron la última vez sin documentos. Entonces estamos viendo que los centros de detención cada vez tienen más gente que está siendo detenida, gente que anteriormente pasaba y que los dejaban pasar, ahora lo están deteniendo. Recomendación: si tiene cualquier tipo de permiso y anteriormente pasaba por el aeropuerto, yo le diría que no pase porque lo van a detener. A gente también la están deteniendo en la calle, ¿verdad? Eso ya es diferente, ¿verdad? Pero en los aeropuertos no los deben pasar. Referente a eso, es en grandes rasgos lo que está pasando en las cortes de migración, que cada vez está más complicado el tema, cada vez más difícil ganar un caso. Y otra cosa que también tienen las órdenes, los abogados del gobierno, es que cuando hay una decisión favorable, la posición de ellos es que la gente tiene que reservar el derecho a la apelación. Lo que significa es que, por ejemplo, hay casos que, como abogado de migración, tú sabes que es un caso fácil, ¿verdad? Porque el caso no tiene ningún problema, la persona tiene un esposo que es ciudadano, la persona nunca ha tenido un récord criminal, entró legalmente, y a la hora que iban a ir a la entrevista, unos días antes las detienen y las ponen en proceso de deportación. A la hora que vas tú a la cita con el juez, pues el caso debería ser un caso sencillo, porque no hay nada que lo haga complicado, porque la gente legalmente no tiene un récord, no tiene nada. El juez otorga el caso diciendo que la persona califica al gobierno sus indicaciones, que tienen que reservar el derecho de apelar. Lo que hace es que el juez tiene que entonces dar una decisión mucho más larga, ¿verdad? Porque decir cuáles fueron las razones. Si la persona está detenida, se va a seguir detenida. No la van a dejar que esté afuera, ¿verdad? Y puede que a los 30 días no apelen, pero por mientras tanto la gente se queda detenida. O puede que se apelen, se quede detenida el tiempo que va a llegar la decisión, que pudiera ser 6 meses, 8 meses, un año, ¿verdad? Lo que se tarde la de esa, pero no son rápidos los procesos. Entonces eso se engaña a lo largo de las cortes de migración, que están cada vez más complicadas. La gente que entra a corte de migración lo tiene, pero yo puedo decir que mi opinión es que lo más seguro es que nunca va a salir, va a acabar siendo deportado. Eso hace que mucha gente realidad está reflexionando y diciendo, sabes que no vale la pena seguir aquí. Cada vez oigo más gente, ¿verdad?, que me dice, ¿sabe qué? Yo ya me voy, ¿verdad? Esto ya no es, no es vivir.
y obviamente que pues, no los puedo culpar, ¿verdad? Con referente a su forma de pensar. En lo que se refiere a la gente que hace aplicaciones para residencia, aquí localmente vemos cada vez también una... Anteriormente, por ejemplo, me estaban comentando que anteriormente los oficiales asignaban al día, los que son los que revisan aplicaciones cuando te casas con un ciudadano americano, por ejemplo, que te casas legalmente, te revisan la aplicación. Anteriormente tenía un oficial como 8 casos al día, 10 casos al día, depende de qué tanta experiencia, y por lo general, si no era un caso complicado en el cual había muchas cosas, con muchos arrestos, que por lo general no hay, porque es difícil integrar con muchos arrestos, se tardaban en preguntar bona fides, qué es lo el matrimonio. Por lo general la gente, en muchos casos ya tienen hijos, entonces no es muy complicado determinar que si es un matrimonio real, porque ya tuvieron hijos juntos, ¿verdad? Hoy en día ya están cambiando, que van a hacer nada más 4 entrevistas al día, y lo que estamos viendo es que cada vez es más común que la gente separen al esposo y la esposa y les hagan entrevistas, ¿verdad? Para ver si es que en realidad están casados. Entrevistas que más que nada son intimidatorias, ¿verdad? Porque pues hay muchas cosas que uno puede hacer en la mañana en una casa que no se dio cuenta que la esposa la hizo y tú la hiciste, ¿verdad? Porque nadie vive, digo muchas cosas que yo no me acuerdo que hice en la mañana, ¿verdad? Entonces si la preguntan a mi esposa, yo digo la diferente, entonces empiezan a poner las cosas. Este no es un matrimonio correcto, yo creo que es un matrimonio normal. El que sepa la respuesta a todas las preguntas, ¿verdad? De eso. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Obviamente que sale intimidada, oye eso, ¿verdad? Mucha gente no quiere ir a citas. Pero eso es lo que están haciendo, o sea, cómo hacen que la persona tenga la vida más complicada, más estresada, ¿verdad? Los abogados también, si tú eres un despacho que tiene un abogado y tienes que ir a cortes cuando hay 17 y luego el mismo día te mandan una cita para ir a la corte de Edimburgo, no sé cómo le hacen, ¿verdad? Porque básicamente no vas a poder estar en las dos, ¿verdad? Y si cambias la corte de uno y le cambias la corte o no cambias y no te la quieren cambiar, o a la persona que se la cambias, entonces así, bueno, ¿cómo va a ser posible que me la cambiaste si yo tenía esperando esta corte, ¿verdad? Entonces también hay mucha tensión en la gente, los abogados, ¿verdad? La gente está frustrada, ¿verdad? Dice, bueno, ¿cómo va a ser posible que esté pasando esto, ¿verdad? Obviamente que no sirve el abogado, ¿verdad? No me está ayudando. Muchas veces gente te viene a ver y dices, bueno, es que mira, usted lleva aquí 30 años en Estados Unidos, su esposo lo detuvieron, no entró la última vez sin permiso, tienen 4 hijos, pero ya todos son mayores de edad, tienen 25, 30, 35, sí, son uno de ellos es soldado, veterano, tiene nietos, pero no califica usted para nada. O sea, ¿por qué? Porque a lo mucho calificaría para cancelación si es que usted tuviera hijos menores de 21 años, que su salida causaría un daño extremo mensual. Esposo que no lo tiene, o no lo tiene, entonces tiene todo ese tiempo, entonces dice, señor, pago mis impuestos, pago mi casa, eso me beneficia. Le digo, ni le beneficia ni le perjudica. Puede que le beneficie tener una casa pagada para que pueda tener el dinero de eso para cuando los rehagan en su casa, ¿verdad? Pero en otro lugar. Pero no es algo que van a tomar en cuenta. O sea, ellos no toman en cuenta, si van a tomar en cuenta de que pagues impuestos, de que hagas eso son cuestiones que como ciudadano lo debes hacer, pero no es algo que te va a hacer una persona que diga, bueno, mira, esta persona no la queremos deportar. Son de los mitos que creo que están saliendo con todo esto. En lo que se refiere recientemente oímos algo que se está volviendo muy común, que es la gente que le cancelan las visas, ¿verdad? Y la cancelación de visas, que eso es otro tema muy importante para la gente de la frontera, que es el Departamento de Estado recientemente anunció, o se oyó, no creo si fue anuncio o fue de que iban a cancelar y revocar visas que tengan gente que haya tenido problemas con la ley. A pesar de eso, no es una nueva noticia, eso siempre ha existido. O sea, tú como visitante a Estados Unidos y te detienen por PI, que es salir de por ejemplo, de un bar intoxicado, ¿verdad? Y el oficial determina que eres un peligro para ti o los demás, porque puedes caminar o nada más determina que estás muy borracho para estar en la calle, ¿verdad? Entonces te puede detener. Probablemente a mucha gente le ha pasado eso, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero últimamente no es un crimen que te va a pasar meses en la cárcel, ¿verdad? Es un crimen a veces de ser joven, a veces de haber tomado más o que te cayó, lo que sea.
Una persona que tiene visa, yo le podría asegurar que nunca va a regresar a Estados Unidos, que le van a revocar la visa, okay, por una mala noche, sí. Que para mucha gente no podría ser un problema, pero para la gente que vive en la frontera es un gran problema, ¿verdad? Porque tiene familia acá y tiene muchas otras cosas aquí. Lo que ahora estamos también viendo es que empezó con eso de que el presidente quería que la gente que sus padres no tenían documentos no tuvieran derecho a la ciudadanía. La Suprema Corte eventualmente dijo que sí se puede, que no era constitucional esa posición. Entonces ahora sacaron una directiva que se llama el turismo para tener hijos, ¿cómo se llama? Turismo de nacimiento. Turismo de nacimiento, que es birth tourism, que es la idea de que tienen de que algunas gentes, y probablemente puede que sea una idea que tenga algún tipo de bases, ¿verdad?, en algunos grupos, ¿verdad?, pero de que gente de otros países venía aquí a Estados Unidos, y en este caso hablaban de países que quisieran hacerle, que tienen diferentes formas de pensar que el gobierno americano, que el país, que venían aquí a tener hijos, para que cuando fueran grandes, esos hijos, bueno, primero cuando nacieran aquí son americanos, y luego cuando sean grandes, pues se vuelvan espías de ellos, y luego puedan emigrar a su familia y ese tipo de cosas. Que no soy experto en ese tema, ¿verdad?, pero podría pensar que tal vez existe eso, ¿verdad?, de que haya gente que específicamente lo está haciendo. Aquí en la frontera, digo, la mayoría de los casos que tenemos, no creo que son de ese tipo, ¿verdad? Son tipo de gente que, primero, pues por las razones de estar en la frontera, tuvieron hijos de aquí por accidente, ¿verdad?, porque estaban aquí de visita, ¿verdad? Tenemos gente que lo pensó, lo planeó, porque quería que sus hijos tuvieran una mejor oportunidad, y cuando nacieron, pues les daban, algunos pagaron, otros no pagaron, ¿verdad? Pero es algo que era muy común en la frontera, pero no con las intenciones que estaban hablando, sino nada más por probablemente accidente o porque querían que tuvieran un mejor futuro. Ahora, en el año 2020, una de las prohibiciones que existía, que podía usar un Customs and Border Protection, que son los oficiales de Azul que trabajan en los puentes, era que podía tomar que una persona cuya intención específica era tener un hijo en Estados Unidos no lo dejara entrar. Ahora ya el presidente sacó que eso sería una razón específica para no darle una visa a alguien, para revocarle la visa a alguien y para negarle la entrada a alguien a Estados Unidos. Eso se supone que empezó en el 2020 y, como ustedes saben, la visa no es un derecho, como les he estado diciendo. Cada persona que trata de entrar a Estados Unidos tiene que demostrar que su intención no venía a estar aquí permanente, no viene a trabajar, no viene a todas esas cosas. Entonces no es un gran misterio que una persona del puente te puede quitar la visa, ¿verdad? Por la razón que ella quiera, no tiene que probar que vives aquí, no tienes que hacer nada. Pero por lo general eran oficiales que pues, conocían la frontera y estaban familiarizados con el flujo de gente, ¿verdad? Y sí lo hacían, a veces se equivocaban, a veces dejaban pasar gente que no debían dejar pasar, pero por lo general más o menos las cosas iban bien. Pero ahora lo que están haciendo, basado en todos estos mensajes que están recibiendo, ¿verdad?, es que determinaron que una gente que tú ves aquí es parte de ese grupo y les están cancelando la visa. Entonces yo sé de gente que me ha hablado, que me dice, mis hijas tienen 30 años, yo tengo toda la vida de cruzar. Mi hija, en el caso que me habló una persona, nació aquí por accidente porque yo no tenía planeado, ¿verdad? La llevé al hospital, nació, y mi hija siempre ha vivido conmigo en mi país, ¿verdad?, en México. Y a la hora que pasé, el oficial me canceló la visa, aparte que le hizo hacer una declaración como de 2 horas, ¿verdad?, que también son declaraciones medio complicadas porque las hacen en inglés y luego quieren que te acuerdes de todo lo que pasó hace 20 años, ¿verdad?, como si fuera ayer. Y entonces, ¿verdad?, yo no sé cómo es posible que alguien pueda acordarse de cosas que pasó hace 20, 30 años como si hubiera pasado ayer, y lo preparan ellos y eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le está pasando? La gente está dejando de pasar porque tiene miedo. Yo tuve un hijo, no lo puedo regresar, nació en Estados Unidos. ¿Qué hago? ¿Cómo paso ahora? ¿Me van a cancelar? Pues esa gente que ya los tuvo, te diría que ahorita sí existe un gran riesgo que te toca alguien que te la vaya a cancelar. ¿Qué es lo que yo te recomendaría? Si tu hijo ya tiene 30 años, puede pasar solo, no pase contigo, ¿verdad? Para que no haya esas preguntas, ¿verdad? Obviamente que si tu hijo tiene 30 años y todavía vives en México,
pues tu intención de tener a su hijo no era para emigrar, porque ya lo pudiste haber hecho hace 9 años, que a los 21 años puedes haberlo hecho. Entonces, ese sería algo que yo les recomendaría a la gente. La gente que tenga la intención de tener un hijo aquí en Estados Unidos, todavía lo puede tener, pero tiene que estar basado probablemente en algún tipo de problema médico o algún deseo que la persona hace con este doctor, porque tiene mejores, en mi opinión, o en la opinión de la persona, tengo mejor probabilidad con este doctor porque me gusta más el sistema de aquí, los hospitales. Bajo este concepto todavía lo puedes hacer, ¿verdad? Obviamente que vas a tener preguntas y vas a tener que ejecutar esas preguntas al oficial, pero si tu intención es básicamente entrar a Estados Unidos y vienes embarazada, probablemente te van a limitar tu entrada, ¿verdad? No te van a dejar entrar, ¿verdad? O van a tener muchas preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es el producto de visa? ¿Por qué estás viniendo? Me dicen que no voy mucho a puente, porque me dicen que últimamente han visto mucha gente nueva trabajando en los puentes, ¿verdad? Que eso también es preocupante, porque lo que estamos viendo es que cuando trae gente nueva no está acostumbrada a la frontera y no puede determinar por qué una gente cruza tan seguido, ¿verdad? Como otra gente nunca cruza, ¿verdad? Hay gente que lleva aquí toda la vida, digo gente que lleva toda la vida, que tiene 25 años, que nunca han cruzado a Matamoros, ¿verdad? Y porque no tienen familia allá, no tienen nada. Entonces, si esa gente estuviera trabajando en el puente, bueno, pues, sabría también que hay gente que viene, pero hay todavía gente aquí localmente que no tiene la menor idea que usa una persona de México para cruzar a Estados Unidos. Dice, no sé qué usan, ¿verdad? Pero algo, primero porque no van. Segunda, porque la gente de aquí no saben exactamente qué presentan, ¿verdad? Entonces, esa gente no puede entender por qué hay tanto flujo de gente. Hay gente que viene todos los días por razones de trabajo. O sea, gente que son americanos que trabajan en Matamoros, o residentes que trabajan en Matamoros, que van todos los días, ¿verdad? Hay gente que tiene a su mamá ya que va muy seguido porque la tiene que ir a ver, ¿verdad? Hay gente que tiene a su pariente deportado que lo va a ver todos los días. Pero en general, mucha gente no va todos los días. Entonces, cuando empieza a ver ese flujo, ¿cómo determina una persona por qué tú vas tanto y por qué no? Si tomas en cuenta lo que acabo de decir, te das cuenta que hay gente que tiene diferentes circunstancias por las cuales tienen que ir, ¿verdad? Otros no tienen que ir. Pero eso es entender la frontera. Y cuando no entiendes la frontera, pues entonces creas arbitrariedades y creas problemas, que es lo que está bien. Entonces la gente, oye, ya no, esta persona le pasó esto, y pues ya no está acosando, ¿verdad? La gente está localmente siguiendo las redadas. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo? Uno, doctores que me dicen, oye, ¿sabes qué? Me quieren que ya no sigan tantos niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los papás tienen miedo que los arresten. Estamos viendo que las construcciones cada vez hay menos gente que esté trabajando, no porque todos no tuvieran papeles, pero si nada más hay 2 que pueden poner, antes eran 8, y de los otros ya no pueden, parte porque no pueden abastecerse a todo lo que hay. Todo el trabajo que existe para aquí localmente, ¿verdad? Que cada vez está más complicado, en base a lo que es Lowe's, a lo que es Home Depot, todos esos lugares. Anteriormente la mañana estaba lleno de carros. Yo por lo general cuando llego a esa tienda muy temprano porque la hora que puedo. Ahora voy y parece que no hay nadie en el pueblo, ¿verdad? Está todo vacío, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que cuando la gente llegaba traían carros de construcción, es lo primero que hacían en el momento que salían de la ESA, no pusieron la luz por acá, los paraban, no tenían licencia, les caían los de ICE, ¿verdad? Y los detenían, ¿verdad? Entonces dejaron de ir a las tiendas. Vienen elecciones, no sé lo que va a pasar en las elecciones, ¿verdad? Pero veo que mucha gente está preocupada por todo lo que está pasando, ¿verdad? Con referente al país, ¿verdad? La situación migratoria, todas las cosas están pasando. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, será en noviembre, ¿verdad? Lo que pasa. Pero de que hay una gran preocupación por muchos grupos, no solamente por los migrantes, sí la hay, ¿verdad? Porque todo se está afectando mucho a la comunidad y pues, si quedan 2 años más de esta administración, no sé qué serán 7 veces, se va a seguir con ese tipo de prácticas, pero ahorita sí está muy complicado. Los abogados de inmigración, te puedo decir que hay muchos que ya están hasta a punto de decir, sabes que esto no es lo que yo quería hacer, ¿verdad? No puedo representar a tanta gente de un día para otro con tantos cambios y hacerlo de una forma que yo pueda decir que lo hice eficientemente. Y últimamente, si te dicen que eficientemente no, pero si el resultado pareciera ser que no importa qué presentes, vas a perder. Pues entonces voy a básicamente un proceso yo muchas veces ya voy a ver a una persona y le digo, ¿sabes qué? Mira, te digo desde ahorita, no hay nada que pueda hacer por ti aunque lleves todo ese tiempo. No vamos a ganar tu caso, ¿ok? No lo vamos a ganar, no porque no quiera,
me gustaría decirte pero no tiene los elementos. Y este juez, aunque los tuvieras, está muy difícil que te lo pueda dar, porque va a decir, aquí en la frontera, cuando tienes casos de cancelación, tienes un niño que está enfermo, tienes amigos, pero su hijo puede vivir del otro lado y sus amigos pueden llevarlo al doctor. Entonces tiene familiares, lo hace aún peor, ¿verdad? Porque entonces familiares el que lo puede llevar, ¿verdad? Entonces, por todos lados, vivir en la frontera lo usan como una forma que tú puedes vivir cruzando la calle y del otro lado puede estar en que te puede ayudar para que tus hijos o tu esposa tengan lo que te gustaría que estuviera. Entonces lo ven como un inconveniente, como una mala suerte. Entonces son muy difíciles de ganar los casos ahora en la frontera. Y ese es el panorama. Creo que ya más o menos ya descubrí todo lo que puedo hacer. Muchas gracias, abogado Díez. Yo quisiera simplemente añadir dos cosas a lo que comenta el abogado. Uno es una pregunta, si cuando uno recibe un citatorio, le llega a uno por correo postal, de que tenemos que ir a la corte, la persona, que a lo mejor si existe la posibilidad para una corte migratoria o para una corte de detención, que se presente en línea todavía, si todavía existe esa es una pregunta para el abogado. Dos, sí estamos viendo y sí recomendamos y sí nos han dicho que las personas que tuvieron un hijo aquí, la mamá, y aunque haya sido hace muchísimo, que entren separados, eso nos lo han comentado, porque sí le pueden cancelar la visa. Han habido muchas llamadas, preguntas, me cancelaron mi visa, porque se consideró que fue un turismo de nacimiento. Eso es por llamadas que nos dejan saber, pero lo que sí recomendamos, y eso es una recomendación del consulado, lo otro es lo que la gente nos dice. El consulado sí recomienda que tenga todo el mundo su matrícula consular vigente, algún documento vigente. Documento vigente quiere decir, por ejemplo, la de la biblioteca, library card, pero un documento vigente no es el de una organización. Hay una que se llama Lupe, tampoco esa no la valen las autoridades, tiene que ser o una como la nuestra que les cuesta $40, la sacamos en 1 hora. La matrícula consular, si por algo hacen una infracción de tránsito, la pueden presentar, porque lo que pide la ley es presentar un documento de identidad. Y aunque uno no tiene la licencia de aquí, si uno tiene la licencia de México vigente, todo tiene que estar vigente. Entonces, recomendamos mucho la matrícula consular y que nos diga, por favor, el abogado, si cree que se puede uno ir a una cita en línea todavía, o esto se recomendaba, por ejemplo, nos lo sugirieron hace algunos meses. Mira, ha cambiado todo. Anteriormente lo que estábamos viendo es que a la gente la estaban deteniendo cuando salía de corte de inmigración. Y entonces la gente empezó a tener miedo. Pero hoy en día no te tienen que recoger todos los oficiales, por lo general, cuando una persona acaba corte, le requieren que vaya a reportarse. Si no se va a reportar, lo van a buscar, ¿verdad? Entonces, no le tienen que detener en el día de la vez. Entonces, la razón que mucha gente no quería porque pensaban que lo iban a detener. Entonces, mi respuesta corta es que no. Sí, algunas cortes todavía te lo dejan, no todas, tienes que averiguar, y como también está cambiando los jueces todo el tiempo, a veces algunos jueces sí lo permiten, otros jueces no lo permiten, entonces es medio complicado saber, ¿verdad?, quién. Entonces, sí estamos viendo que, por ejemplo, los días de los mega lockers, mega masters, que llaman mega, la Corte de Migración de Harlem, no sé, yo calculo que han de tener un área de estar para unas 80 gentes. Cuando tú llegas, hay 100 gentes paradas afuera los días lunes y martes, y hay 100 gentes adentro, porque no hay la capacidad para toda la gente que está ahí. No hay ningún oficial de migración, muchos son familiares y gente que va a acompañar a la gente, ¿verdad? Pero a esos por lo general no los dejan entrar, a los abogados los dejan entrar. Anteriormente no abrían la corte hasta las 8 las puertas, ahora están abriendo antes de las 8 porque los oficiales no están capacitados a procesar tanta gente. Y lo que estaba haciendo es que todas las cortes no pudieran empezar hasta como a las 9 porque era hora de que los abogados
por fin pasaban el filtro de seguridad, entonces dijeron, vamos a verlo más temprano, ¿verdad? Para que puedas entrar. Los abogados, muchos, yo tengo cortes en San Antonio, tengo cortes en Houston, de casos de aquí, que el abogado está allá. Entonces te digo, por ejemplo, uno de los casos que recientemente tuve de una señora cuyo hijo y esto da un poquito para que veamos cómo están la forma de pensar de algunos de los jueces. Esta señora es una señora que su hijo es militar, su hijo tiene 22 años, tiene una hija, no sé, 18, 19 años. Ella siempre trabajó en Matamoros, pero sus hijos nacieron aquí en Estados Unidos. Su esposo también trabaja en Matamoros, entonces recientemente toman la decisión como familia de que ella ya se había jubilado, que tiene una hija que está a una edad todavía que ya puede estar sola, pero el hijo está trabajando, está en militar fuera de aquí, pues deciden, ¿sabes qué? Vamos a hacer la aplicación para que mi mamá pueda emigrar, ¿verdad? Entonces, ella anteriormente le habían, por un malentendido, cuando aplicó para renovar su visa, ella no le quisieron dar la visa. Lo que significa es que cuando llegó el día ese, el oficial no estuvo satisfecho, que su intención no era venirse para acá a Estados Unidos permanente, que no es una negación basada en que hizo algo mal, es básicamente el oficial no estuvo de acuerdo que traía suficientes pruebas. La señora siempre ha vivido en México, entonces también eso es subjetivo, no es como una báscula. Entonces hay gente que está satisfecho con 2 cosas, gente que está satisfecho con 50 cosas. Entonces a ella le dijeron, no puedes, te volvió a aplicar, posiblemente le dan la visa. Cuando va a la entrevista a las oficinas de Edimburgo, todo sale bien, pero ella dice, voy a revisar si el problema que tuviste requiere que tengas un perdón. El problema para ella que tiene un perdón tuvo que haber sido porque ella dijo una mentira a la hora que aplicó, que nunca la dijo, ¿verdad? Y si le piden un perdón no califica porque su esposo no es residente. Entonces, bueno, nosotros presentamos los argumentos de que no era una razón para pedir un perdón y se queda el caso lo va a revisar el supervisor. Al par de semanas, a la señora, un día saliendo de su casa, llegan camionetas de migración y la recogen. Bueno, obviamente el hijo está fuera de aquí, la hija, el papá que está en México viene a verme, ¿verdad? Y me dice, ¿qué está pasando? Y digo, no, pues qué problema te pueden recoger por lo que quieran, ¿verdad? Pero vamos a pedir una audiencia con un juez, ¿verdad? Para que la dejen salir, ¿verdad? Porque está en trámite, el caso no ha sido negado, no ha cometido nada, ¿verdad? Pero obviamente que no fueron de accidente, fueron a buscarla, ¿verdad? Tuve la audiencia con un juez que hoy en día el problema que tienes con las veces es que no puedes ver muchas veces a los jueces no te dejan, nada más hablan y oyes las voces, ¿verdad? Pero cuando te hacen esas cámaras que son así, las Zoom, son así como 8, depende de cuánta gente haya cuadritos, ¿verdad? Entonces ahí está el juez, está su nombre, yo no veía quién era, nada más oía el nombre de la persona, oía su voz. Y empezó a hacerle, y se ve que era un juez que estaba en el norte, ¿verdad? Entonces empezó a hacerle preguntas primero, porque yo lo que en su vida estaba en la frontera de qué tan seguido venía acá, ¿verdad? ¿Cuántas veces he estado acá, por ejemplo? Pero decía, pues no sé, a veces vengo una vez o 2 veces a la semana, a veces 3 a la semana. Entonces, ¿cuántas veces en total? No lo puedo decir, ¿verdad? Es imposible para mí. O sea, es una pregunta que es muy difícil de contestar, pareciera que es una pregunta que no está haciendo la persona, quiere algo más de lo que le está diciendo. Pero ya la persona no tiene idea de lo que estaba preguntando porque no vive en la frontera. Yo siempre tenía visa. Le preguntaba a sus hijos por qué nacieron acá, ¿verdad? Lo que estaban platicando, ¿verdad? La persona, yo no me acuerdo exactamente qué fue lo que dijo, pero básicamente quería que tuviera una oportunidad, pero que entiendo que había pagado por los hijos. ¿Por qué estudiaron acá? ¿Dónde estudiaron? Y ella dijo, estudiaron en la escuela, estas escuelas hay 10. Y le dijo, bueno, ¿y pagaron por la escuela? Y le dijo, no, ¿y por qué nunca pagaron por la escuela? Si aunque hubieras querido, no te van a cobrar, porque son escuelas que el gobierno tiene determinado. Le dije a la juez que su hijo era militar, básicamente, o sea, que está ahorita sirviendo al gobierno de Estados Unidos. Básicamente, ok, no fue más
por qué su hijo decidió servir cuando su mamá es mexicana, ¿verdad? Porque, o sea, una pregunta que fuera más a por qué tiene tanto cariño tu hijo al país que tú no eres de aquí, ¿verdad? Bueno, eventualmente después de todas las preguntas le dio una fianza de $50,000. Wow. Entonces, digo, es una fianza fuera de lo que yo he tenido la experiencia de tener una fianza de $50,000. Se lo platiqué a un amigo, me dijo, mira, hoy en este mundo que tenemos, gracias a Dios que tiene una fianza. Entonces, antes una fianza, con un caso así te puedo decir que la fianza era $1,500, $2,000. El juez ha dicho, no tengo la menor idea para qué la detuvieron, ¿verdad? Pero por lo que como está detenida tiene que poner alguna fianza, ¿verdad? Pero ese tipo de situaciones te pone a ver que en realidad las cosas están mal, ¿verdad? Están mal desde el punto de vista como migrante, ¿verdad? La situación que tienes aquí ahorita está muy, muy, muy complicada. Y tiene que ver con todo lo que te estoy diciendo, de que jueces que no tienen conocimiento de la frontera, que tienen unas predisposiciones de pensar. Pues yo creo que esta juez, sin conocerlo, no sé ni quién sea, ¿verdad? Con las preguntas que me hizo, es una, pensaba que esta persona estaba usando el sistema, ¿verdad? Porque lo mandaban a una escuela que no le cobraban. Y segunda, ¿verdad? De que la persona, ¿por qué venía tanto a Estados Unidos, verdad? Sin darse cuenta que venía tanto, porque su hijo viene acá, pero que ella trabajó toda la vida. Pero ella trabajó toda la vida en México, o sea, vivía en la frontera, entonces ella nunca había venido para acá. Y que la única razón que se decidió venir es porque su hijo está afuera, está dando servicio y tiene una hija chiquita, ya se retiró, entonces digo, bueno, pues ¿cómo se te vas a cambias con tu hija cuando acaba de tener un bebé? Y por decir un ejemplo, ¿verdad? En unos 2 o 3 meses, porque la puedes ayudar, ¿verdad? Y está. Entonces, es una falta en realidad de en cierta forma de humanidad, ¿verdad? De parte de muchos de los jueces, de entender lo que está pasando, pero los que están pagando los platos rotos son la comunidad, ¿verdad? Aquí especialmente, ¿verdad? Entonces, en ese caso, te digo, y aparte duró la audiencia como media hora de preguntas, o sea, de preguntas de por qué esto y eso, de las cuales yo no preguntaba, la que preguntaba era la juez, ¿verdad? Y yo me quedé como, y no la primera que tengo, ya tuve otras audiencias con resultados similares, fue la primera que me había tocado, y no fueron con este mismo juez, fueron con otro juez, cada vez toca diferente juez, ¿verdad? Muchas gracias, abogado. Pues vamos a abrir ahora a preguntas. Yo quisiera primero, si hubiera preguntas de aquí de la sala, y si no nos pasamos a las preguntas en línea. Recuerden, vamos a cerrar a las 5 de la tarde para que puedan acercarse con el propio abogado, quien guste, y hacerle una pregunta privada, directa. Pero a veces decimos la pregunta en voz alta, ustedes están aquí en el consulado, están en su casa, porque estamos en vivo en la página de Facebook que se llama Ventanillas Comunitarias, porque a veces una pregunta de una persona le sirve a otra y siempre estamos aprendiendo. ¿Hay alguna pregunta aquí de la sala que quieran hacer? Tenemos aquí una pregunta, por favor. No hay que identificarse, únicamente se plantea la pregunta. Buenas tardes. Yo soy notaria pública aquí para el estado de Texas. Soy preparadora de impuestos individuales y estoy apenas capacitándome para lo que es la creación de LLC, diferentes entidades. Apenas estoy en eso. Y me han estado preguntando y me han estado solicitando del extranjero, personas que viven en el extranjero, personas que viven en Matamoros, si les puedo registrar una LLC. Yo les he preguntado si cuentan con un número social o un IT number. Obviamente me dicen que no. Yo la verdad no he sabido qué responder ni me he querido meter en ese tema porque varios compañeros me han dicho, no, tú regístrala, porque cualquiera puede registrarla. Pero en realidad me siento mal porque digo, si ellos no tienen esos documentos, ¿qué va a pasar cuando ese LLC se presente ante la IRS? A lo mejor estoy equivocada, no sé, abogado, si usted me puede orientar en eso. Eso es posible. Ahora, los que están en Matamoros, si tramitaran algo así, ¿tendrían problemas a la hora de cruzar? Mira, en términos generales se puede decir que una gente puede ser dueño de una empresa en Estados Unidos sin estar en Estados Unidos, ¿verdad? Porque tiene que tener las acciones, puede comprarla, puede todo eso. Yo no vería que tuviera algún problema, lo único que no tendría para que tener una LLC si no viene para acá, ¿verdad? Pero fuera de eso, digo, yo no vería que tiene un problema, puede ser dueña quien sea de la empresa.
Entonces, yo te diría que no habría problema. Mucha gente también, por ejemplo, la persona que me pregunta, bueno, si me deportan me quitan la propiedad, pero no te la van a quitar, va a seguir siendo tu propiedad. La cuestión es que tienes que hacer arreglos con antes, y eso es lo que estábamos hablando la vez pasada, de eso, de la gente que está aquí, que no está regular, tiene que tener un plan B. Y ese plan B es, bueno, si yo tengo una cuenta de banco, tener a alguien que pueda firmar en esa cuenta en caso de que me detengan, ¿verdad? Si yo tengo hijos, ¿verdad?, que son chiquitos, tener un plan B de qué pasaría con ellos en caso, ¿verdad?, quién se va a hacer responsable de ellos, ¿verdad? Si tengo casa, igual, ¿verdad? Si tengo una casa, ¿cómo la podría transferir si yo estoy ya fuera de aquí? Porque no me van a dejar a venir a hacer nada de esas cosas, ¿verdad? Entonces, tener esas cosas que anteriormente no lo habías pensado, ¿verdad? Que muchas veces tampoco no las pensado, porque muchas veces nos morimos y todo estaba sin haberse de esas cosas, ¿verdad? Y es como lo mismo, ¿verdad? Si te mueres o te mandan a otro, al menos del otro lado puedes hablar por teléfono, porque cuando te mueres ya no puedes hablar con nadie. Pero entonces, pero sí, esas cuestiones que mucha gente está viendo ahora, ¿verdad? Que es la importancia de tener esos asuntos, por ejemplo, acá la cosa de la matrícula consular. Si tienen hijos que son americanos, pero ustedes son mexicanos, sacarle la doble nacionalidad, sacarle su pasaporte. Si son hijos que también nacieron aquí, para sacar el pasaporte americano tienes que tener a los dos papás, por lo general son menores de 16 años, entonces es importante que vayan y saquen por su pasaporte, por sus hijos. Si ustedes fueran para allá y si ellos tuvieran que volar, no podrían volar, ¿verdad?, con el acta de nacimiento, entonces se complica más. Entonces, todo ese tipo de cuestiones que anteriormente no las planeaba la gente, ahora lo debería de empezar a planear, ¿verdad? En el caso de IRS, el consulado tiene una ventanilla financiera. Asesoramos a mujeres y a todas las personas cómo abrir un negocio aquí. Entonces, lo primero para abrir ese es otro tipo de información, no necesariamente migratoria, pero sí recomendamos que vayan al eBridge, al centro de negocios, y cualquier persona que esté aquí, aunque no tenga un seguro social, sí puede sacar un ITIN number. El número ITIN es para pagar impuestos, aunque uno no tenga un seguro social y aunque uno no tenga un permiso de trabajo, aunque uno no tenga un green card, sí puede sacar el ITIN. Aquí mismo en este edificio hay una oficina donde le pueden sacar a uno el ITIN. Lo que le interesa al Estado es captar impuestos, pero eso lo podemos hablar ya si gusta con más detalle, pero siempre nos enviamos al centro de negocios de eBridge. Ahí está la directora Linda Ufland y está todo el equipo que está ahí y le dicen cómo registrar una empresa. Como dice el abogado, no tienen que vivir aquí para tener un negocio, y ahí vienen todos los requisitos que deban de llenar. Sí, preguntaba porque quizás sí pueda relacionarse con la cuestión de la visa, porque la finalidad a lo mejor de ellos a largo plazo es conseguir el camino a la residencia americana. Sí, pero va a ser difícil conseguirla por negocio. Por lo general la gente lo acaba en cierta forma en un futuro cuando se cumple 21 años, ¿verdad? Pero el negocio te permitiría, si tienes un negocio, hay una visa de inversionista, que es la visa que permite que una persona pueda venir a dirigir una empresa que requiera dirección, que tenga empleados, ¿ok? Entonces, en un futuro sí podría permitirle, pero es un permiso para estar aquí temporal. Y hay muchísimas visas, hay visa de trabajo, hay visa de becas, hay visa de educación, hay visa de profesionales, la visa A, la visa H2B, hay muchísimas visas, entonces no limita una cosa a la otra, pero cualquier duda sí recomiendo que vaya al centro de negocios de eBridge, que es un incubador. ¿Alguna otra pregunta de otra de las personas que están aquí que quisieran hacer? Dígame, señor. A ver, aquí primero la señora y luego pasamos con el señor. Gracias. Ok, yo tengo 3 años de residir aquí, he obtenido mi residencia. Okay. Entonces, al parecer, yo soy descendiente de nativo americano. Entonces, ahí, ¿cuál es el proceso para uno ir investigando? Ahorita estoy en contacto con una persona de una reservación de Oklahoma, porque tengo copia del acta de nacimiento de mi abuela, que nació en 1900, y al parecer mi tatarabuela nació en 1863, pero pues de ella todavía es porque estoy buscando los datos. Ahí, ¿cómo es el proceso? Mira, te puedo decir, el hecho de que tengas esa descendencia no necesariamente te hace ciudadano.
te hará miembro de esa organización, pero no ciudadano. Y hace muchos años hubo un caso que acabó en corte y que metieron en la cárcel a los que estaban, se llamaban los Kickapoo, si no me acuerdo el caso, ¿verdad? Que era una persona que cuando la gente estaba, les dijo, mira, déjame ver si puedo convencer hay como 100 y tantos reservas que son reconocidas. Y si él te acepta, entonces te vamos a dar una membresía y vas a ser miembro de la DESA por un año. Y cada año tenían que renovarlo, ¿verdad? Entonces básicamente la gente y les daban unos permisos que los pagaron en los checkpoints, porque ellos pensaban que al ser miembros ya eran nativos de aquí, y no era. Entonces, y pusieron, y como le dije una vez a una persona, imagínate, si en esa época habían 12 millones de gentes, lo único que tenías que hacer es convencer a una de estas reservaciones que le diera permiso a 12 millones de gentes por $1,000 al año, y cada año tienes 12 millones que son 12 billones de dólares al año, ¿verdad? Por tener a gente y solucionarías el problema migratorio del país, ¿verdad? Pero no funcionaba de esa forma, pero esta gente muy viva lo hizo. En tu caso, si tu abuela nació en 1900, lo que significa es que probablemente tu mamá nació antes del año 40, ¿verdad? Sí, en 36. Okay. Entonces, si su mamá era ciudadana americana, aunque en esa época que fue retroactiva, las mujeres no podían pasar ciudadanía que luego, o sea, si tú nacías de un papá ciudadano, sí le podías pasar la ciudadanía tú, pero no de mamá. Eventualmente la Suprema Corte en un caso en los 70 dijo que eso era ilegal o los dos tenían. Entonces, mucha de esa gente que no le pudieron pasar automáticamente podía obtener la verdad, porque muchos de ellas habían muerto, no les importaba. Pero bueno, el caso es que tu mamá tiene derecho a la ciudadanía, tu mamá es ciudadana americana. Para que tu mamá sea ciudadana americana. Disculpe, mi mamá falleció, pero se naturalizó. Te entiendo, pero ella tenía derecho a la ciudadanía. Sí, tenía derecho, pero no lo supo. Nunca lo supo. No lo supo. Ok, pero ella es considerada nacida acá. Para que usted tuviera la ciudadanía, si su mamá estaba casada cuando usted nació. No, nunca se casó conmigo. Ok, entonces tu mamá, la regla es diferente. No, si usted nació antes de 1986, que sí nació antes de 86, la regla hubiera sido que con que su mamá hubiera estado un año en Estados Unidos continuo, usted tiene derecho a la ciudadanía. Entonces, con lo que me estás diciendo tu mamá tiene derecho a la ciudadanía. Si tú puedes probar que tu mamá durante esos, por decir algo, tu mamá te tuvo a los 30, ¿ok? No estaba casada. Si durante esos 30 años que estuvo, hay un periodo en el cual tu mamá estuvo continuamente en Estados Unidos, un año, usted es ciudadana americana, pero no por las tribus, sino que son la ciudadana americana. ¿Ok? Entonces yo te diría que cuando hablas con esos grupos, muchas veces los grupos están viendo cómo sacarte dinero. Entonces yo te diría que es más viable que averigües la historia de tu mamá, ¿verdad? ¿Qué tiempo? De mi abuela. Que tu abuela, sí, o sea, tu mamá. Ya tenemos que tu abuela era ciudadana, Sí. tu mamá nació en México, pero tiene derecho a la ciudadanía desde que nació. Entonces vamos a asumir que tu mamá también nació en Estados Unidos, ¿ok? Como se había nacido. Ahora lo que tenemos que demostrar es qué edad tenía tu mamá cuando te tuvo. Vamos a decir, por ejemplo, ahorita para que no tengas que decir, 25. A los 25, ¿dónde estuvo tu mamá sus primeros 25 años de su vida? Y si en ese periodo, por decir, alguna vez se vino a trabajar acá, estuvo con alguna, en esa época muchas veces los mandaban, vete con la tía que vive allá, ¿verdad? Y se quedaban 1 año, 2 años cuidando, haciendo compañía a alguien, porque en aquella época la gente no estudiaba tanto como estudia hoy. Entonces ellos se quedaban allá, y bueno, es que no tengo pruebas, pero estuve con una tía en Houston, me quedé ahí, ¿verdad? 2 años, 3 años, y ahorita que a México. Entonces eso es lo que tendríamos que ver. Y si no, pues entonces puede ser la situación ya por, una vez tengas 5 años de residente, si hablas inglés, o 15 de residente, una vez cumplas más de 55. Eso es en cuanto a mí, por ejemplo, que lo que decía de la ciudadanía. Y en cuanto a los nativos, y en cuanto a los que ya son ciudadanos, si tienen algún beneficio por los nativos, porque yo tengo hijos ciudadanos y hermanos. Ahí sí, entonces ya no soy experto, pero sí hay algunas cosas que sí tienen, pero tienes que probar qué es eso, pero ya ahí sí no te podría contestar. Sí, pues con el ADN, sí, correcto. Sí. En el caso, ahí le sugerimos, si lo que dice el abogado, explorar por el lado de la mamá. Nosotros en nuestro consulado de Eagle Pass tenemos nacionales
que son mexicanos de la tribu Kicapú, que están del lado mexicano, que tienen primos del lado de Estados Unidos, Kicapú, y cruzan la frontera todos los días con su permiso, que es del que habla el abogado, pero les permite estar únicamente en uno y otro territorio, no es que tengan su pasaporte a Estados Unidos. Pero ya si quiere, señora, ya después queda con él para conocer más sobre el caso de la mamá. A lo mejor es mucho más fácil ver alguna cuestión ya por el lado de la mamá, además que se naturalizó. Tenemos la otra pregunta por allá con el señor. Les quiero hacer un recordatorio, estas jornadas están durando 1 hora ahora, pero queremos aprovechar la pregunta del señor y para que puedan hablar ya directamente con el abogado. Gracias. Buenas tardes. Lo que pasa es la situación de mi abuelo, que su papá fue ciudadano y tenemos toda la papelería y todo, entonces estamos buscando arreglarle a él. Queremos saber si eso pues es posible, ¿verdad? Sí, mira, hay lo que siempre, para empezar, tienes para ver qué regla aplica, porque los años, depende del año que la persona nació, si el papá o la mamá era ciudadano, o ambos, ¿verdad? Si estaban casados o no estaban casados, hay diferentes reglas. Entonces, para poder saber, tienen que saber en qué año nació la persona, ¿verdad? Entonces, no sé, vamos a asumir que en los 60, no sé, nació la persona. Entonces, la regla que aplicaría es, ahora, ¿quién es? ¿Es el papá o la mamá que fue ciudadano? El papá. Ok, entonces, ¿y qué edad tenía el papá cuando tuvo al hijo? Más o menos. Más o menos como 60. Como 60 y tantos. ¿Tu papá tenía 60 cuando naciste tú? Sí. Right. Pues mira, entonces, si tu papá nació en Estados Unidos, ¿ok? Y tú tenías 60, cuando tenías 60 cuando te tuvo, para que tú tengas la ciudadanía tengo que demostrar que tu papá estuvo aquí 10 años, que probablemente sí los estuvo, ¿verdad? Porque pues en aquella época sí, la gente probablemente trabajaba acá que trabajaba en México. Ahora, ¿cómo lo podemos probar? Hay muchas formas, pero en principio te podría decir que sí podemos, un caso de esos, ¿verdad? No va a haber muchas veces récords de paga y esas cosas, porque en esa época no se pagaba así, ¿verdad? Pero va a haber testimonios, va a haber historias, ¿verdad? Que puedes usar. Lo que tienes que probar es que lo más probable es que tu historia sea la correcta, ¿verdad? O sea, basado en... Y ya puedes ver muchas cosas. Yo conozco varios casos, por ejemplo, tuvo hermanos o no tuvo hermanas, dónde nacieron, ¿verdad? Si nacieron acá, ¿verdad? Cómo conoció a la mamá, o sea, cómo se conocieron sus papás, ¿verdad? Por qué nació aquí, ¿verdad? Muchas veces porque los papás habían nacido en México, estaban aquí trabajando, tuvieron al hijo, ¿verdad? Y luego que trabajó, a dónde fue a la escuela. Entonces empieza a preparar la historia, pero con 60 años, pues tienes un buen caso, ¿verdad? Porque probablemente estaba a haber gente que todavía vive, que van a poderse acordar, no de cuando estaba chiquito, pero de cuando estaba grande, y grande a los 30, 40 años del Señor, pues todavía es mucho tiempo antes de que naciera él, ¿verdad? Entonces es un caso que en principio creo que se puede hacer. Ok, muchas gracias. Entonces, para eso nos acercamos con un abogado, ¿verdad? Sí, mira, yo te puedo dar mi idea si no puedes venir a verme, ¿verdad? Pero te puedo ya decirte que en principio, con lo que me estás diciendo, creo que sí existe algo para hacer. Okay, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas precisamente en línea, pero quiero que nos leas todas las preguntas, Juan Carlos, para darle al abogado la oportunidad de responder. A lo mejor se parecen entre ellas. Sí, una cosa, ya veo cuál es la que más prevalente y se es más interesante. Ok, aquí una pregunta aquí en redes. Si tuve mi hijo cuando tenía una visa de trabajo que no era con razón de inmigrar a Estados Unidos, ¿corro riesgo de que me quiten la visa? Ok, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué sigue? Creo que era nomás esa. Ok, mira, en teoría no. Porque la cuestión es esta, ¿cómo vas a probarle a la cosa del puente que en realidad cuando viniste tenías una visa de trabajo? ¿Verdad? Esa visa de trabajo te permitía vivir acá y si estabas viviendo en Illinois no requería que fueras de Illinois a San Luis Potosí a tener el hijo, ¿verdad? Entonces estaba trabajando probablemente por razones de economía, ¿verdad? Nació el niño allá, ¿verdad? Tiene un ejemplo, no sé dónde trabaja esta persona, ¿verdad? Pero lo tuvo acá y aparte aquí probablemente trabajaba para una empresa, tenía un seguro médico, una cosa así, entonces no, sería un caso en el cual definitivamente no le deberían de tener ningún problema. Pero estaría preparado a contestar esas preguntas si le llegan a tener, oiga, ¿por qué tuvo el hijo? Yo estaba trabajando en una empresa, lo pagué porque era muy difícil casarme para allá, ¿verdad? Pero
era más fácil tenerlo aquí, ¿verdad? Tenía seguro médico, entonces si se la quiere quitar, pues se la puede quitar. Ahora, si el niño ya está grande, pues ahorita que está en las épocas, sí que está el tema de ¿cómo se llama? Es un tema de moda. Es como cuando había las parteras y todo el mundo traía volteados, que de la partera de moda, a ver con qué partera naciste y con todo eso, ¿verdad? Ahorita ya es un tema que es de moda para cuando sacas un pasaporte, pero ya no los puentes. Entonces, yo le diría a esa señora, ahorita para que no tenga ningún problema, mejor no pase con él, pero si llegara a pasar con él, esté dispuesta a contestar lo que le acabo de decir, ¿verdad? Que yo cuando estaba aquí estaba viendo legalmente y lo tuve aquí por la razón que sea la correcta, ¿verdad? Porque no podía regresar para allá, tenía seguro médico y no había nada de malo. Y no hay nada de malo en tener un bebé de esa forma, ¿verdad? Lo que están haciendo es que hoy en día lo están viendo como que es malo y entonces la gente tiene miedo como esta señora que siempre ha hecho las cosas bien, ¿verdad? Pues muchas gracias. Vamos entonces a cerrar ahora. Les damos las gracias por haber venido, también al público que se conectó. Recuerden, siempre pueden poner las preguntas con tiempo y las juntamos para la siguiente sesión. Y ahora les damos las gracias y damos oportunidad. Nos despedimos en línea, pero damos oportunidad a los que están presentes que se puedan acercar con el abogado. Muchas gracias, tengan todos.